En esta ocasión hablaremos sobre el realismo regionalista, pero para remontarnos al realismo regionalista es necesario hablar primero del realismo. A finales del siglo XIX se da el realismo en Europa, que es un movimiento literario que intenta mostrar al mundo la realidad que se está viviendo tal y como es, sin disfrazarla, sin anteponerla ante nada. ¿Por qué aparece el realismo? Porque en ese momento se está dando una nueva clase social que era el proletariado urbano. Este proletariado urbano es el que se organiza para reivindicar sus derechos y a raíz de esas organizaciones comienzan a darse enfrentamientos entre los movimientos obreros y la burguesía. Esos enfrentamientos van a ser constantes en esta época, ¿verdad? Y lógicamente que eso se verá reflejado en la literatura. ¿Qué contribuyó al realismo? El desarrollo científico y técnico también provocó una reacción contra ese pensamiento idealista que imperaba en la primera mitad del siglo XIX. Y eso dio lugar a la aparición de nuevas concepciones filosóficas como fue el positivismo. El positivismo se caracterizó por considerar la observación concreta y la experimentación como la única realidad digna de tenerse en cuenta. Por otra parte, la ciencia recibió un fuerte impulso. Ese impulso le va a dar mucha importancia a un personaje muy conocido por todos, como fue Darwin, quien en su libro El origen de las especies, defendía su teoría de la evolución. Decía que las especies actuales son producto de la adaptación al medio y de la lucha por la vida de los individuos mejor dotados. ¿Qué tendrá que ver aquí Darwin con lo que está pasando en ese momento? Como estábamos hablando antes, esos enfrentamientos que se dan entre las dos clases sociales, por una parte los obreros, que van a ser los proletarios, y por otra parte los burgueses, tiene que ver, es muy semejante a la lucha que se da también en el reino animal, ¿verdad? Que sobrevive el más fuerte. Entonces, ese origen del realismo, por ejemplo, aquí he intentado poner dos pinturas, digamos, donde se plasma la vida campesina, o sea, las personas tal y como ellas son, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan en el caso aquí de los indígenas, o sea, sus pies descalzos, eh, su forma de vestir, una forma sencilla, claro, adecuada al medio en el que se encuentran. Y por otra parte vemos también esos obreros, esos campesinos que en esta de la derecha, que es una pintura que muestra la recolección del algodón, ¿verdad? Entonces el algodón fue uno de los productos que en el caso de El Salvador durante el siglo XX fue uno de los productos de exportación. Si analizan, o mejor dicho, si observamos bien esta pintura de la derecha, se puede ver que mientras las mujeres trabajan, hay un niño pequeño que está durmiendo en el suelo, está totalmente desnudo y apenas cubierto por una manta ahí, ¿verdad? Para que no le dé mucho el sol. Bueno, esto no es algo desconocido para nosotros en El Salvador. Muchas veces cuando nosotros vamos por el centro de San Salvador, por el centro de Soyapango, por la zona de los mercados, podemos ver que muchas mujeres, muchas vendedoras ambulantes, incluso a veces andan carretillas donde llevan sus productos y ahí en la misma carretilla llevan entre cartones a un bebé, ¿verdad? Entonces es algo que, no sé, a veces uno puede decir, ¿y cómo es posible que este bebé lo anden cargando ahí bajo el sol, ¿verdad? No hay otras condiciones para que
niño se desarrolle de forma diferente. También quiero que tengan en cuenta el realismo y el naturalismo. O sea, que mucha gente dice que realismo y naturalismo es lo mismo. Son bastante parecidos, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, el realismo, ¿qué hace? El realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa o de una clase social muy definida, que es la burguesía. El realismo va a señalar, a criticar, digamos, la forma en cómo esa clase social trata a la clase contraria, que sería la clase obrera, campesina, que la englobamos dentro del proletariado, ¿verdad? ¿Qué hace el naturalismo? El naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas. O sea, mientras el realismo describe, digamos, esos intereses de los burgueses, el naturalismo describe a las clases más desfavorecidas, a la gente más pobre, ¿no? E intenta explicar de forma materialista y casi mecanicista la raíz de los problemas sociales y alcanza a ser una crítica social profunda. O sea, aquí el naturalismo a veces nos muestra, hay obras literarias que sus descripciones son tan profundas, tan hasta duras, podría decir, que hay personas, hay lectores que no les gusta este tipo de literatura. El realismo se enfoca en los ambientes elegantes. ¿Cómo así? O sea, que solo ambientes elegantes describen. No, me refiero a que como está como criticando a la clase de los dueños de producción, entonces esa burguesía vive en ambientes elegantes. En cambio, el naturalismo nos muestra, ¿verdad?, el ambiente en el que vive esa gente de la clase más baja, y dice que es una manifestación de enfermedad social. Normalmente donde viven las personas pobres suele haber suciedad, suele haber vicios, o sea, gente borracha, ¿verdad?, tirados en la calle o drogadictos. Son unos ambientes miserables, muchas veces con casas de lata, de cartón, con plásticos. Entonces pareciera que he puesto este cuadro para que ustedes puedan ver cuando leen una obra, depende de lo que les muestre, entonces ustedes dicen, este es naturalismo, ¿verdad? Es más duro, más cruel. El realismo enfoca las zonas urbanizadas, industrializadas, las ciudades, ¿verdad? Y esa mano de obra que es la que le sirve a la burguesía, ¿verdad?, a la clase obrera. El naturalismo se enfoca más en las zonas rurales, el campo y los lugares marginales, o sea, las comunidades marginales, como le llamamos muchas veces aquí en El Salvador. Y por último, el ser humano puede cambiar su realidad, no está determinada, o sea, en el caso de los burgueses, su realidad puede incluso ser mejor a medida que pasan los años. En el caso del naturalismo, su entorno social y la herencia genética lo determinan como individuo y mantiene su realidad. Quizá es posible que hayan personas que nazcan en este entorno social bajo y que con mucho esfuerzo tenga la oportunidad de superarse, ¿verdad? Claro, ahora quizás haya un poco de oportunidades, no muchas porque siempre hay ciertos límites, pero en cambio para una clase burguesa los límites no existen. Bueno, una vez que hemos eh, visto rápidamente el contexto de lo que sería el realismo, que va a servir como contexto al realismo regionalista, vamos a hablar, ahora sí nos remitimos, ya dejamos Europa y nos venimos a la literatura realista en América. Veamos que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sé que algunos de ustedes dirán, pero ¿y a finales del XIX no estaba el modernismo aquí en América? Sí, es más, o sea, allí habíamos mencionado antes en clases anteriores que el romanticismo había llegado hasta 1890
Y habíamos dicho que el modernismo comenzó en 1880. Y también hay realismo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en América convivieron los tres movimientos literarios. Mientras por una parte el romanticismo está de salida, ya está, podríamos decir, en decadencia, ya el romanticismo social, surge el modernismo como un movimiento que nace en América y de América se lleva a Europa, pero a la vez también hay otros escritores que ya están denunciando lo que se está viviendo aquí en América, y eso ya es parte del realismo. Entonces hay un momento, eso yo diría que quizás las últimas 2 décadas del siglo XIX hay una convivencia de los tres movimientos literarios. Incluso habrá escritores que se habían considerado románticos y quizá después aparezcan con una obra realista. O sea, los escritores no están anclados a un movimiento literario. Depende de la temática que ellos desarrollan en sus obras, así es el movimiento al que pertenecen. O incluso muchas veces dentro de un mismo libro quizá predomine un movimiento literario, pero también haya algunos rasgos de otro movimiento. Se puede dar también cierta mezcla, ¿verdad? Entonces, aquí en el continente americano, a finales del siglo XIX y principios del XX, es cuando el continente se ve convulsionado por fuertes movimientos sociales, políticos y revolucionarios que van a cambiar la visión y la conciencia de las personas en América, ¿verdad? Recuérdense que el siglo XIX había sido digamos, de problemas políticos después de la independencia, que igual siguieron los problemas, pero ya a la llegada del siglo XX parece que la cuestión política y revolucionaria va a ser mucho más fuerte. Vamos a centrarnos ahora en el realismo regionalista. Aquí en América tenemos, o por lo menos hacemos la división como de 3 tipos de realismo: el realismo regionalista, el crítico y el social. Pero en esta ocasión vamos a hablar del realismo regionalista. Este realismo fue un subgénero en el que se muestran las conductas humanas de los personajes y tipos analizados en su contexto histórico y en su entorno social, como representantes significativos de un grupo humano y de su esquema de valores en el marco de una sociedad concebida como totalidad. Algunos aspectos que debemos resaltar en el movimiento, en el realismo regionalista, son la descripción minuciosa. El autor hace, o sea, muchas veces cuando describe a un personaje, lo hace con tantos detalles que uno es capaz de poder imaginarse a ese personaje, ¿verdad? Utiliza también párrafos extensos. Entonces muchas veces en las novelas uno lee así grandes párrafos y uno dice, ¿cuándo va a terminar esto? Y algo bien importante, que lo vamos a ver aquí también dentro de las características, es que reproduce el habla popular del escritor, o sea, el habla popular del país o de la región en la que habita o en la que vive el autor. Veamos las características de la novela regionalista. Para comenzar, esta novela rompió con la tradición de imitar modelos europeos. Ya nosotros habíamos visto un par de semanas atrás que el modernismo nace aquí en América, ¿verdad? Entonces poco a poco pareciera que nos vamos alejando ya de la imitación de la literatura europea, y poco a poco los escritores van viendo más la realidad del continente y escribiendo a partir de esas realidades. Entonces rompen con esa tradición de imitar modelos y se comienzan a escribir novelas
propias de América, ¿no? Otra característica es que representó la tradición de la novela de finales del siglo XIX, pero incorpora elementos de la modernidad, ¿verdad? Bueno, aquí se le llama, en este momento se le llama modernidad al inicio del siglo XX. Si comparamos el siglo XIX con el XX, vamos a ver que ya en el XX las cosas, la tecnología, hay muchos avances que van llegando también aquí a América, y entonces a eso se le llama moderno, ¿verdad? En las diferentes etapas históricas el ser humano ha ido llamando modernidad a lo nuevo de ese momento, ¿no? Porque si ahora hablamos de modernidad, el inicio del siglo XX para nosotros diríamos, eso no es moderno, moderno es lo que tenemos en este momento. Una tercera característica es que reflejó la realidad de América con sus costumbres y contradicciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Sí, nosotros aquí en América tenemos una cantidad, cada país, incluso dentro de un mismo país, cada pueblo tiene sus costumbres y a la vez contradicciones, ¿verdad? Hay cosas que nos identifican por eso realmente. Una cuarta característica, ya la había mencionado antes, la descripción minuciosa para mostrar temas, para mostrar personajes, situaciones e incluso lugares. Y también esta la había mencionado, quizá aquí está más extensa, se incorporan giros lingüísticos, un léxico y una sintaxis propias del español hablado en América. Hoy que tenemos computadoras, ustedes podrán ver que podemos, cuando nosotros elegimos el idioma que vamos a mantener en nuestra computadora, entonces no les parezca extraño que cuando usted le da español no solamente le aparece un español, ¿verdad? No es lo mismo inglés, aquí aparece español tradicional, español de España, español de El Salvador, español de Argentina. Entonces, normalmente cada región tiene su forma peculiar de hablar y eso lo van a expresar los autores en sus obras, ¿verdad? Esos giros lingüísticos. Por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador tenemos un escritor que estaría dentro de ese realismo regionalista, que es Salvador Salazar Arrué. Salarrué en su libro Cuentos de Barro, si alguna vez han leído alguno y si nunca lo han leído, los invito a que conozcan esa colección de cuentos, de relatos totalmente salvadoreños. Utiliza unas palabras muy propias, muy regionales de aquí del Salvador. O sea, no todos los salvadoreños las hablamos, incluso muchas veces ustedes como jóvenes cuando leen esos relatos hay cosas que no las entienden porque ya ustedes viven en la ciudad, han nacido en la ciudad, viven en la ciudad y desconocen muchas de esas palabras. Entonces, eso es bien importante, esos giros lingüísticos, ¿verdad? Que el realismo regionalista tiene unos personajes, o sea, sus novelas, sus relatos se enfocan en ciertos personajes. Por ejemplo, un personaje muy famoso, podríamos decir, en las novelas argentinas sería el gaucho. Aquí a la izquierda he puesto una imagen. Un gaucho es un personaje que vive y trabaja en la Pampa Argentina. No estoy hablando del restaurante, los restaurantes La Pampa Argentina, ¿verdad? No. En Argentina, país, existe toda una región que se llama La Pampa, donde se cría ganado y estas personas, el gaucho, es como lo que diríamos aquí nosotros quizás los corraleros, los ganaderos, bueno, no los ganaderos porque ellos normalmente no son los dueños del ganado, sino que trabajan para un señor. Ellos son como los mozos, digamos, que son los que cuidan el ganado. Entonces ahí podemos ver, vean, esto es bien típico de América. A veces esos personajes en sus momentos libres
tocan una guitarra y sus canciones expresan muchas veces la nostalgia, la tristeza, eh, el desencanto, el desamor. Entonces eso se suele representar mucho en los personajes americanos y no le puede faltar, lógicamente, ¿verdad? Aquí la bebida alcohólica. Ahí tiene una botella con algún licor. Entonces eso también es muy propio de nuestras regiones. Otro personaje importante dentro de la narrativa regionalista son los indígenas, o sea, el indio, la india, como se le suele llamar. Por ejemplo, en Salarroé, cuando hace referencia a ellos, dice de esa forma, ¿verdad? El indio, tal, la India, cuando la India fue al ojo de agua. Entonces, son personajes propios de ciertas regiones de América. Otro personaje importante dentro de esta narrativa será el campesino. El campesino estará presente también tanto en las novelas como en los relatos. ¿Qué temáticas desarrolla la novela regionalista? Bueno, la novela regionalista, una de las temáticas es la cuestión de la tierra, ¿verdad? Esa relación que tiene el hombre con la naturaleza. Hay una de los autores que trabajó y una de las primeras novelas regionalistas aquí en América, que fue La Vorágine. Y el autor fue José Eustacio Rivera. Entonces, bueno, aquí la portada del libro se puede observar que es como el amor, ¿no?, entre el ser humano y la naturaleza, pero también la naturaleza o sea, en su defensa, digamos, de su medio, muchas veces ataca al ser humano. ¿Y cómo lo ataca? Bueno, con los animales. Los humanos hemos ido destruyendo parte de las grandes selvas que existían a inicios del siglo XX en América. Muchos de ellos fueron o murieron, digamos, por diferentes enfermedades que producían los mosquitos, los zancudos que hay en esas selvas, por las mordidas de serpientes venenosas y por una serie de seres vivos que habitan dentro de la selva. Entonces, eso, vorágine, viene de voraz, o sea, como la destrucción un poco masiva. Entonces, ahí es una lucha tanto del humano como de la naturaleza. Podemos verlo, esa lucha también, por ejemplo, en las grandes ciudades. El, el ser humano ha destruido a veces, aquí en El Salvador, por ejemplo, fincas de café para construir toda una residencial. El problema es que hay momentos cuando es la época del invierno, la lluvia busca su curso, ¿verdad? El agua cuando corre busca su cauce, entonces muchas veces hay barrancos o hay pequeños riachuelos que lo que se hizo fue echarles tierra para rellenarlo y construir sobre él una parte de una residencial. Entonces, cuando se vienen esas tormentas muy fuertes, el agua rompe y, bueno, hay estrago, ¿verdad? Ahí también podemos ver ese caso de la vorágine. Otra temática que trata la novela regionalista es en cuanto a la novela indigenista. Esta está representada por el autor Ciro Alegría con su obra El mundo es ancho y ajeno. Tenemos también la novela, o sea, la novela de la Revolución Mexicana, que está representada por una novela muy, muy importante de inicios del siglo XX,
que es Los de Abajo, el autor Mariano Azuela. Esta obra fue publicada en 1910. Nosotros ya a inicios del siglo XX, aquí en lo que es Latinoamérica, fue como la primera revolución, podríamos decir, que se da, que pocas veces se habla realmente de ella. Y tenemos otro autor que también trabaja la parte de la novela regionalista, como es Rómulo Gallegos, con la obra Doña Bárbara. Doña Bárbara ha sido, en las últimas décadas, ha sido, más de alguno de ustedes la vio en telenovela, pero realmente es una obra que fue escrita en los inicios del siglo XX y está dentro de lo que sería la novela regionalista. Antes había mencionado que nosotros aquí en El Salvador, uno de nuestros, ¿cómo se llama? Uno de los escritores que ha trabajado mucho el realismo regionalista fue Salvador Salazar Arroyo, y con su obra más conocida, Cuentos de Barro, que es una colección de 30 cuentos. Esta colección se publicó en 1933. El Cuento de Barro es un realismo, o sea, muchas veces nosotros cuando leemos esos relatos, a veces hay gente que le pueden dar risa, pero realmente está, yo diría, denunciando, criticando la realidad que se da en El Salvador de esa primera mitad del siglo XX. Uno de los relatos más conocidos, por ejemplo, es La Petaca, ¿verdad? Que trata de una niña que tiene un problema de una petaca y que su padre la lleva donde un hombre que es sobador. Entonces sí, que el sobador dice que si se la deja un par de días, él le puede ayudar para que esa petaca desaparezca, ¿verdad? Al final, realmente el hombre lo que hizo fue abusar de la niña, la viola y la niña queda embarazada y después no muere, o sea, por la petaca, sino realmente por el embarazo, ¿verdad? Tenemos en Sudamérica, en Ecuador, una de las obras más representativas quizás del realismo regionalista, que es Huasipungo, el autor Jorge Icaza. Huasipungo en Ecuador se le llama así a una porción de tierra que un patrón le da a una persona que trabaja para él para que bueno, levante una choza, ¿verdad?, para vivir mientras trabaja con él. Nosotros aquí en El Salvador le llamaríamos a esas personas que trabajan, por ejemplo, en una hacienda, en una finca, le llamamos colono. En Ecuador, se le llama huasipungo a ese pedacito de tierra que el patrón le da al trabajador, al indio, al campesino que está trabajando para él, para que levante ahí su choza. No significa que ese terreno le pertenezca, no. Puede vivir en él mientras trabaje para él. Claro que se han dado casos que hay personas que nacieron siendo colonos, crecieron, o se acompañaron o se casaron, siguieron trabajando siempre para el mismo patrón y vivieron ahí durante décadas, ¿verdad? Que ellos incluso sienten que aquella es su tierra, porque ellos la han trabajado, ellos han vivido ahí, pero realmente no hay un documento que diga que ellos son los dueños. En el caso de Huasipungo, es un hombre que es una hacienda que está lejos de la ciudad de Quito. Quito es la capital de Ecuador, ¿no? Entonces, el dueño de esa hacienda se llama Alfonso Pereira. Él vive en Quito, pero ha adquirido muchas deudas, debe mucho dinero
Y casualmente cuando la obra comienza es eso, de que él tiene problemas por las deudas y todo, y en ese, o sea, paralelo a sus problemas económicos, también su hija, la única hija que tiene, ha quedado embarazada de uno de los criados de don Alfonso, ¿verdad? O sea, de un indio. Entonces, claro, eso en la, en la ciudad para la hija de un terrateniente, o sea, eso era la peor deshonra que podía haber. Entonces se da toda una situación. El tío de don Alfonso Pereira le propone, le dice que hay un gringo que está interesado en que se haga una carretera, o sea, en esas tierras que están en esa hacienda tan lejana, ¿verdad? Y que como él le debe dinero, que sería bueno que vaya y que trabajen un poco en la hacienda para en algún momento vendérsela o unirse a esa explotación norteamericana que está comenzando a inicios del siglo XX en Ecuador. La mayor parte de la explotación que se hacía en ese momento era de madera. Entonces don Alfonso se va hacia su hacienda que se llama Cuchitambo y bueno, se va por dos razones. Primero por esto, porque él debe dinero, entonces va para trabajar en la hacienda para que sus trabajadores mejoren la hacienda. Y en segundo lugar, o quizás diría yo, sea uno de los motivos principales, para que mientras su hija pasa todo el periodo del embarazo, esté en la hacienda y así cuando el bebé nace y ellos regresan nuevamente a Quito, hacen creer que el bebé es hijo de don Alfonso y no el nieto, ¿verdad? Porque eso ante la sociedad de Quito iba a ser una deshonra tremenda. Entonces, en esta obra se ve mucho el maltrato, especialmente a los indígenas que trabajan ahí en la hacienda, porque hay un momento en que hay que construir una carretera y a los indios no se les da comida, pero sí se les da aguardiente, porque se cree que cuando se beben el aguardiente ellos tienen más energía y pueden trabajar. Y hay un capataz que es otro indio, ¿no? Pero el hecho de ser el capataz se cree superior a los demás trabajadores y bueno, maltrata exageradamente a los indios. Entonces una obra eh, con una crítica muy, muy fuerte. Otro salvadoreño que está dentro del realismo regionalista es Napoleón Rodríguez Ruiz. Él escribió una novela titulada Jaraguá. Y aquí en Jaraguá él describe la vida diaria del campesinado salvadoreño. Intenta en un lenguaje muy sencillo, muy propio de nosotros, ¿verdad? Presentar a los protagonistas, que son campesinos salvadoreños, soñadores, presenta a la mujer trabajadora y abnegada, pero siempre hay una contraparte, ¿verdad? Hay un hacendado, que es el patrón, y la obra intenta reflejar la sociedad salvadoreña de ese momento, con todas sus tradiciones y sus supersticiones. Bueno, llegamos hasta aquí con nuestra